y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y nosotros conocemos la historia, como los sátrapas, los magistrados, los capitanes, se hizo la dedicación de esta estatua, y todo aquel que no la adorase, la estatua de oro, iba a ser echado en el fuego. Pero hay detalles que no se tocan muy seguido, que vamos a tocar ahora, y que se mantuvieron fieles estos tres hebreos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces vamos a ver acá algunos detalles de esta profecía que hemos escuchado tantas veces, pero que son poco conocidos, de esta estatua. Que en realidad esta estatua que estamos viendo no es así como la hacen, como sale en esta pintura, sino que en este dibujo, que nos muestra 3 dimensiones. En realidad era de 2 dimensiones. Era una figura plana, como recién lo leí en la Biblia. En Daniel 3.1 decía, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Solamente tenía 2 medidas, ahí la podemos ver, no sé acaso se ve el mouse, 60 de alto y 6 de ancho. Si usted multiplica el área de esta figura, nos da 360. Pero ¿sabían ustedes que esa base que tiene ahí, que es el 36, tiene que ver con el 666, con el número de la bestia? Mire qué interesante. Vamos a ver algo que quizá es poco conocido. Si ustedes suman del 1 al 36, o sea, si 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, y así va hasta 36, le va a dar 666. ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios con esto? Muy interesante, pero tómenlo en cuenta, porque en el santuario están estas medidas y está este 36 que tiene que ver con el 666. Porque Dios quiere profundizar en la fe del pueblo de Dios. Lo ha dejado con cientos de años de anticipación. Vamos a pasar al santuario ahora. Ahí está la sumatoria. Usted agarra una calculadora, sume del 1 al 36 y le va a dar 666. Ahora veamos el templo de Salomón. También lo puede ver usted en el tabernáculo de Moisés, pero vamos a ver este templo majestuoso que construyó el rey Salomón. Y dice en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: la casa que el rey edificó, que el rey Salomón edificó para Jehová, tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Aquí nuevamente nos da la medida la Biblia, y sabemos que la Biblia todo tiene un propósito. Dice que tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Si usted multiplica, como aparece aquí en esta diapositiva, 60 por 20 y por 30, aparece el 36 otra vez. Recién nos aparecía 360, 36, en la imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Porque ahí está contenido en el santuario, como que Dios nos quiere decir de que se mete todo el pecado y lo purifica en esta medida, que cabe todo el pecado, pero Dios le da una solución. Vamos a verlo ahora en la Nueva Jerusalén. Vean ustedes, por favor, en esta ciudad gloriosa, majestuosa, que va a descender en este planeta, en este hogar que nosotros tenemos, después del milenio, también tiene medidas, porque como ustedes ven, es como un cubo, prácticamente, porque el ancho, el largo y el alto son iguales. Y ustedes saben que la medida de la Nueva Jerusalén está medida en 12.000 estadios, como dice ahí Apocalipsis 21:16. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea, cada lado de la Nueva Jerusalén tiene 12.000 estadios. Y si usted suma
nuevamente, los lados de esta gloriosa ciudad, 12.000 más 12.000 más 12.000, le da nuevamente 36, o sea, 36.000. ¿Por qué será que el templo de Salomón tiene que ver con el 36, el tabernáculo de Moisés y ahora la Nueva Jerusalén le da también 36? Porque la imagen que vimos, la sumatoria del 1 al 36 le da 666, porque está dándonos Dios un mensaje, porque en las medidas está diciendo que Él es capaz de limpiar, de purificar todo el pecado representado por ese 666 metido en el 36. Igual que cuando decimos nosotros 6.000 años de pecado, que este planeta va a tener 6.000 años de pecado, o sea, 6.000 por lo que representa el pecado, que es el 6.000 por 6 nos da 36.000, lo mismo que la Nueva Jerusalén. Y si ustedes multiplican la base de esta ciudad, escuche bien, la base que son 12.000 por 12.000, le da 144.000, pero no son 144.000, 144.000 millones. Porque se está haciendo referencia a este pueblo especial, los 144.000. Hasta el muro, si ustedes ven el muro de la ciudad, son 144. Porque la base, queriendo decir en las medidas, Dios, queriendo decir en las medidas, de que la base va a ser que Jesús, con su poder, con su sangre, pudo transformar al pecador a ser parte de los 144.000 y quienes siguieron al Cordero por donde quiera que Él les guió. Es tremendo. O sea, en las medidas hay un mensaje que Dios nos da en su sabiduría. Por eso que en Ezequiel, que es otro libro que nos habla de la Nueva Jerusalén, en Ezequiel nos muestra que le dice Ezequiel 43:10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Porque tenemos un mensaje ahí que hemos presentado. O sea, vamos a ver que en cada detalle, en cada línea, en cada parte, párrafo de la Biblia, hay un mensaje mucho más amplio, mucho más profundo para el pueblo de Dios, y por eso que se va a levantar los 144.000 que van a seguir al Cordero por donde quiera que Él los guíe. Ellos no van a reclamar. Ellos no van a protestar. No van a decir, es muy difícil. No. Todo lo que Él le pida el Padre, todo lo que le pida el Señor, ellos lo van a llevar a su vida, en la práctica, en hechos concretos. Gloria al Señor por eso. Porque va a haber un pueblo que va a ser la base de esta Jerusalén, de esta santa ciudad. Iguales que Él, alcanzaron el carácter. Y Dios te llama a ti, me llama a mí, para formar parte de ese pueblo a la semejanza de Jesús, que siguen al Cordero por donde quiera que Él los guíe. Que no son dormilones, no tiene una vida tibia, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. ¿Eres tú parte de ese pueblo? Cada uno lo sabe, pero la salvación es individual. Tú te vas a presentar delante de Dios así, como estás, solo, con tu fe, con tu confianza en el Creador, si es que la tiene. Y si no la tiene, ya sabemos las consecuencias. Todo corazón que late, niño, joven, anciano, va a tener que estar delante de la presencia de Dios. Y por eso que esta semana la iglesia se está preparando para encontrarnos con su Dios. Todos los días vamos a estar estudiando esta palabra, mi hermano, que es muy hermosa, muy gratificante, que nos ayuda para entender en qué tiempo estamos viviendo. Y también podemos verlo, esto de la Jerusalén, lo vamos a ver también ahí, después del milenio. Porque estos poderes están trabajando, estos poderes ya aparece ya la pequeña nubecita. ¿Y qué decir de esta bestia que presentamos recién? Que tiene 7 cabezas, que tiene pies de oso, el león y todo eso. O de esta ramera, vamos a verlo durante esta semana. Esta gran ramera que le ha dado al mundo entero parte del vino, del furor de su fornicación a las naciones, a los países. Y, por ejemplo, ya recién vimos de Roma, cómo los sacerdotes, cómo la curia romana,
cómo esta gente poderosa está trabajando para que esto pueda darse el gobierno de Satanás. Estos poderes están vivos hoy en día. Es la Apocalipsis 18, como recién les presenté, o esta otra de Apocalipsis 13. Todo eso ya viene, ya. Esto no es un juego, no es un sueño. Lo estamos viendo los poderes en la televisión, en las noticias, en distintos aspectos. Así que ojalá podamos ser parte de esas vírgenes prudentes, de esas vírgenes que se preparan, de esas que le echan aceite a la lámpara, porque viene un tiempo difícil de persecución, viene un tiempo difícil que nos van a querer hasta matar, como recién leímos en Apocalipsis 18, que leímos que la imagen iba a ser todo eso. En la Edad Media tenemos, por ejemplo, hechos históricos de que este poder no ha cambiado. Ellos van a hacer esta abominación real, no solamente en contra de Dios, también en contra de su pueblo. Por ejemplo, el Papa Gregorio VII extiende un documento llamado Dictatus Papae, en el que se afirma, escuche bien, que el Papa es superior a todos los monarcas de la tierra. Y se confeccionó una especie de corona, una corona que tiene 3 coronas. ¿Cuál fue el propósito? Demostrar que el Papa era superior a los reyes y a los emperadores. Por eso que nosotros conocemos esa triple corona que ellos usan. Porque esto no es de ahora, viene de décadas y siglos de que ellos quieren tener el dominio mundial sobre los reyes. Ya se hicieron esa corona, sobre los emperadores. Tenemos otros papas también que podemos ver las intenciones de este poder romano, representado por la bestia Apocalipsis 13, donde dice que el Papa Inocencio III, por ejemplo, proclama la superioridad del Papa sobre todos los reinados del mundo. Recién vimos al Papa Gregorio VII, ahora Inocencio III, lo mismo. Al emperador se le llamaba en Roma el Pontífice Máximo, Pontífice, así se pronuncia, y que se arrojó el Papa ese título de emperador para mostrar de que no era un hombre, sino que era un hombre Dios, que se comunicaba como un puente con los grandes dioses del siglo IV, por ejemplo. O sea, se hacía igual al emperador, al máximo regente que gobernaba en esos tiempos, que vamos a ir avanzando y vamos a llegar hasta nuestros días con Francisco I y todo lo que está haciendo. Y la simbología que adoptó el catolicismo para mimetizarse dentro del Imperio Romano, para no formarse tan espirituales, sino que también políticos, es que lentamente los papas adoptaron la vestimenta del emperador. Escuche bien, la capa roja, esa que se ponen aquí, los zapatos púrpura, la estola que indicaba el poder de las llaves que Jesús le había entregado a Pedro, todo hasta su vestimenta fue cambiando, porque ustedes pueden ver al Papa hoy en día muy distinto de Jesús, de una vestimenta simple. Y este término que muchos quizás no conocen, es la estola, es esto que voy a mostrarle acá, que es esa prenda que usa el sacerdote en el cuello y que abajo tiene las cruz y tiene las llaves. Esta estola es una banda larga que se coloca encima de los hombros y la espalda. Y ahí ustedes lo pueden ver. O sea, cambiaron ellos la vestimenta para parecerse a los emperadores. Hasta en eso, se alejaron del camino simple y humilde marcado por el Divino Maestro. Y eso fue gradual, pero nos muestra que siempre este poder de la bestia ha tratado de dominar el mundo, no es solamente de ahora, atribuyéndose las indicaciones que Jesús le dio a Pedro de que ellos tenían las llaves del reino. ¿Y qué decide este Papa actual? Que tenemos hoy un Papa jesuita, el jesuita Francisco I, que vamos a decir que con un solo gesto, con un solo acto, se despojó de 16 siglos de tradición romana, porque cuando él se presenta por primera vez, cuando fue escogido como papa, él no se quiso poner los zapatos rojos, no se quiso poner la estola,
dejó el papamóvil y usó un auto muy, muy antiguo. Y cuando a Francisco I le dijeron, lo trataron de convencer de que se las pusiese, los zapatos rojos y la estola, él le respondió que si le gustaba tanto que se la pusieran ellos, que se la pusieran ellos mejor. Ha realizado un sinnúmero de gestos que ha dominado la conciencia del mundo, de la política, de los países. La gente ve un hombre honorable, cuando nosotros sabemos que es un disfraz que el representante del anticristo sobre la tierra. Y mucha gente no se da cuenta del grave peligro en que estamos bajo un papa jesuita que esté aliándose con los presidentes del mundo. Porque si usted no lo sabía, hasta en el número, este es el papa 266. O sea, 264 fue Juan Pablo II, 265 Benedicto XVI y el 266 es el papa actual. Y fíjense que en los tiempos de Cristo estaba Anás y Caifás, habían dos sumos sacerdotes, y en los tiempos actuales tenemos igual dos papas, pero por el lado oscuro, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo estos detalles, estas cosas. En la historia hemos conocido muchos papas en la depravación que Dios nos llama en Apocalipsis a desenmascarar. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, quien compraba y vendía cargos. Le realizaron un atentado y lo mataron. También tenemos que otros papas como que eran lejanos al pueblo, pero que esto fue cambiando en el tiempo, con Juan Pablo I, por ejemplo, que lo matan a los 33 días por ser muy cercano al pueblo. Y después Juan Pablo II, que trató de imitar a Juan Pablo I, también tuvo un atentado. ¿Y qué decir de Benedicto XVI, ya acercándonos a nuestro tiempo? Los documentos secretos revelados en el Vatilic, que estallaron en su pontificado por las corrupciones y lavado de dinero en el Vaticano. Vamos a explicar todo eso, porque la gente parece que no se da cuenta del tremendo enemigo que tenemos en la bestia. Y acá vamos a ver otra diapositiva, donde muestra, bueno, ahí tenemos a Francisco I, y ahí ustedes lo ven con ropa blanca solamente, sin la ropa tradicional de papa cuando él asume. Pero sí, él mantiene lo que se conoce como la cruz torcida. La cruz torcida, eso no aparece en la Biblia, es un símbolo de los satanistas y ocultistas de la Edad Media. El Vaticano lo sustrajo de la brujería y ocultismo. Y quien lo usó por primera vez fue el Papa Pablo VI en el año 1965. Y son cosas públicas que lo usan a la vista de todo, la televisión lo muestra, las fotografías, todo. Porque ya se ha hecho tan natural. Porque Babilonia le ha dado tanto el vino a embriagar al mundo que ya no encuentran que sea malo. Y muchos adventistas están embriagados también en eso, pensando de que estos sucesos son cosas naturales, de que el COVID-19 es una enfermedad real, de que no fue creada, sino que vino de ahí de algunos animales. Y entonces van ahora con la vacuna porque no tienen fe. Porque solamente es una pintura de cristianismo. Es una pena. Pero tengo que decirlo, mis hermanos. Porque la fe se demuestra con obras, con la vida. Porque no podemos, la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es para meditar. Dice que tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que si usted aprendió algo en la Biblia y no lo practicó, esa palabra lo condena, lamentablemente. Tenemos nosotros que vivir. Si usted lleva años en la iglesia, todos los cultos de escuela sabática, los sermones, quizás cuántos sermones ha escuchado en su vida, pero en vez de ayudarlo, al ser una persona olvidadiza, solamente un oidor, entonces no nos ayuda eso. Y vemos también que se refleja en la vida, en las cosas que hacemos y en lo que creemos. En este caso, en las profecías, realmente no las creemos. ¿Y qué decir de este Papa Benedicto XVI cuando él, ¿se acuerdan ustedes que renuncia? Cuando él renuncia, vimos que cayó un rayo en el Vaticano, en la cúpula.
el 11 de febrero del año 2013. ¡Tremendo! ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la Biblia acerca del rayo? Dice la Biblia, yo vi a Satanás descender como un rayo a la tierra. Y cuando se va Benedicto XVI, el trono del Vaticano queda vacío y cae un rayo y después pasan muchos días y el 13 de febrero tenemos nosotros a Francisco I, el Papa que vamos a estudiar también, vamos a ver los acontecimientos políticos religiosos durante esta semana. Así de grave es, y fue escogido el día 13, Francisco I, si ustedes ven el 13 lo usan mucho en la masonería, está en el billete de $1, el 13 de marzo del año 2013, y hemos visto cómo este Papa ha llegado hasta el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se va a hacer la ley dominical. Y cuando entra, lo aplauden, los senadores, los diputados se ponen de pie y lo interrumpen muchas veces en su charla, ovacionando al representante del dragón aquí en esta tierra. Y eso pasó ya. Por eso, mis hermanos, si durante esta semana no te despiertas, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque la palabra es la que nos despierta, la que nos reaviva. Y ver que esta vida es efímera y que queda muy poco para el regreso del Señor, que tenemos que nosotros prepararnos. Y acá tenemos que ese 11 de febrero, que estoy mencionando, ese 11 de febrero también tiene que ver con estas personas, con Benito Mussolini y el Papa Pío XI, porque se firma el acuerdo de Letrán, donde se le concede al papado las millas que tiene actualmente ahí en Italia. ¿Y qué día fue? El día 11. O sea, cuando el Papa renuncia, Benedicto XVI, no era un día cualquiera, no era casualidad. Se estaban cumpliendo determinados años del concordato que se había firmado por estos personajes. Lo mismo más o menos que lo que pasó con el ataque a las Torres Gemelas, que fue el 11 de septiembre, o el ataque al Pentágono, mejor dicho, que fue el 11 de septiembre, porque la primera piedra, escuche bien, que se puso para construir este edificio del Pentágono, que es un pentágono dentro de otro pentágono, son símbolos esotéricos del ocultismo. ¿Sabe usted cuándo se puso la primera piedra para construir ese edificio? El 11 de septiembre. El mismo día que las torres fueron tumbadas y que fue atacado también este edificio del Pentágono, estaban de aniversario. Muchas de esas cosas vamos a comentar durante esta semana. Los invitamos, mis hermanos, para no desperdiciar tiempo en otras cosas, sino que poder ver la palabra de Dios profunda, las cosas que están sucediendo, y entonces Dios nos va a ayudar porque estamos viendo tiempos difíciles. En los tiempos de los jesuitas, como recién dije, de este Papa romano, Francisco, que ha hecho muchos símbolos, que se ha ganado la gente, mostrando una cara de humildad. Pero vamos a ver que no es tan humilde como lo vamos a ver durante esta semana. ¿Y qué dijo Napoleón Bonaparte acerca de los jesuitas? Dijo así, y varios otros personajes, pero vamos, por el tiempo, vamos a mencionar a este. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre. Nosotros sabemos que ese hombre es el pontífice romano. O sea, le estoy dando determinada mucha evidencia de que estamos viendo tiempos muy peligrosos, que no crea que esta pandemia ha sido una casualidad. Por eso que hay un poder oculto de los jesuitas. Y si ustedes ven, el 13 de marzo del 2013, lo suman el 1, el 3, el 0, el 3 y 2013, le dan cuenta que le va a dar 13. Porque aquí no hay nada al azar. Hay una mente maléfica brillante de trasfondo. Por eso que la Biblia decía, ya os lo he dicho antes, para que cuando suceda creáis. Juan 14, 29. Y
Dios dejó muchas evidencias en la Biblia que vamos a estudiar, en la naturaleza, en las nubes, en los astros, en nuestro cuerpo, en muchos aspectos para que nosotros creamos, nos fortalezcamos y nadie diga que no lo sabía, mis hermanos. Por ejemplo, vamos a ver acá que Dios le puso límite al mar. Dios le puso ciertos parámetros donde no pasara. En Job 38, 10, 11 dice, yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas y le dije hasta aquí nomás vas a llegar y no pasarás más adelante. Job 38, 10 y 11. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros ahora con los adelantos podemos ver de que realmente existen esos límites, como el que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, allá en Alaska. Increíble cómo los océanos no pasan el uno del otro. Claro, porque es parte del estudio de la Biblia, es parte de entender la naturaleza a través de este santo libro. No se unen, llegan hasta ciertos niveles esos mares. ¿Por qué? Y por eso que podemos nosotros entregarle nuestro corazón a Dios. ¿Y qué decir ahora de esta nueva Jerusalén que estuvimos hablando recién? Y de las nubes, por ejemplo. Lo podemos ver en algo tan simple como las nubes, ya para ir concluyendo. Por ejemplo, en las nubes, y hay muchas cosas más, pero ya el tiempo se nos está yendo, podemos ver que hay distintos tipos de nubes. La que estamos viendo ahí es un vapor de agua. Pero en Job señala de que Dios puso cristales de hielo en el cielo. Pero, ¿cómo es eso? Si nosotros vemos que las nubes son vapor de agua. Bueno, tenemos distintos tipos de nubes. Ahí están los cirrus, hay cúmulos, hay nimbus, pero el que estoy presentando es cirrus, que son como pinceladas de un pintor, ¿no es cierto? Pero durante mucho tiempo no se sabía que en la atmósfera hubiera cristales de hielo, como decía la Biblia. Hasta que hace muy poco un satélite mostró esa evidencia y se dieron cuenta que durante los atardeceres, ya cuando el sol se estaba poniendo, aparecía un tipo de nube muy alta que se les denomina como nubes nocturnas brillantes. Así se llaman, nubes nocturnas brillantes. Y se descubrió de que en realidad no es vapor, que están muy altas, pero que muy rara vez se ven y que son cristales de hielo. Tal cual como lo decía el libro de Job. ¿Y qué hablar acerca de eso? Es la naturaleza, ¿no? Estamos viendo, pero ¿qué hablar de las profecías? Y voy a terminar con esta última, que a mí me encanta, porque tiene que ver con la nueva Jerusalén que ustedes ven aquí atrás a mi espalda. Porque esta nueva Jerusalén va a descender sobre este planeta. Ahí dice que en el monte de las olivas se va a partir y va a ser una grande llanura y va a descender el verdadero templo de Dios, la nueva Jerusalén. Lo encontramos acá en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1, que dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartido tu despojo. Y aquí viene lo interesante, versículos 2 y 3. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Esa parte está hablando de la primera venida. Pero después, versículo 3 y 4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Eso fue en la segunda venida, pero después pasan 1000 años. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies, o sea, los pies de Jesús, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, el monte se va a partir de oriente hacia occidente y después así se va a abrir y después va a tener un movimiento así de norte a sur. Es muy interesante, eso está profetizado, y entonces va a descender después del milenio la nueva Jerusalén que comentamos recién, que tenía 36.000 estadios. Y es muy interesante que al estudiar esto
que estas cosas son reales. Los montes que menciona la Biblia son reales. Por ejemplo, ahí tenemos el monte Tabor, que está en las colinas de Nazaret. Usted sabe lo que ocurrió en ese monte allá arriba. Se produjo la transfiguración de Jesús y se apareció Moisés y Elías. Bueno, fue allá arriba. O sea, son cosas reales que nosotros podemos chequear para que aumente nuestra fe. También tenemos el monte Gerizim, visto desde Siquem. ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Gerizim? Bueno, tiene que ver con la mujer del pozo de Jacob. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ahí ocurrió eso. O sea, lo que dice la Biblia lo podemos ver. Pero esta partecita que estamos viendo, Galilea o Israel, fíjense ustedes que hay como una línea ahí. Hay como una línea. Ahí donde estoy pasando el mouse. Porque en ese lugar está una falla geológica, escuche bien, que lo que dice que se va a cumplir en Zacarías es cierto, y aquí ustedes se van a dar cuenta por qué. Bueno, ahí cerca de Israel está el Mar Muerto, que es otra cosa que también tenemos que saber, y ahí hay un hombre que está flotando leyendo el diario, porque es tan densa esa agua por la sal que uno no se hunde. Bueno, también está ahí está la sal. Pero ahí tenemos al Monte de las Olivas. ¿Sabe lo que pasó en el Monte de las Olivas, no es cierto? Ahí nuestro Señor Jesús derramó gruesas gotas de sangre, de agonía. Ahí también están los olivos, que todavía están vivos. Los mismos olivos que vieron a Jesús en sus oraciones. Aquí lo vemos desde otra parte. Entonces, dice la profecía que Jesús va a descender, va a poner un pie ahí donde usted está mirando, y que ese monte se va a abrir de oriente a occidente y después de norte a sur. Entonces, la única manera que pueda producirse ese desplazamiento de tierra es porque ahí haya una placa tectónica, hay una falla geológica. Si ustedes ven el mapa, exactamente donde está el Monte de las Olivas, hay una falla tectónica que está compuesta por la placa arábica y la placa africana. Así como nosotros para acá tenemos la placa del Pacífico, la placa de Nazca, etcétera, allá está la placa africana y la placa arábica. Bueno, ahí está más de cerca, que también fue donde caminó el pueblo en el Éxodo, ¿no? Entonces, la profecía nos decía, ahí está, en azul, está la falla tectónica. Entonces, justamente, se va a abrir este lugar, cuando ponga los pies Jesús, se va a abrir de oriente a occidente y después va a ser un movimiento de norte a sur. Tremendo. O sea, así se abre de oriente a occidente y después así se mueve hacia de norte a sur. Y es justamente, se va a producir así como dice la profecía. Y ahí usted lo puede ver. Así que tenemos para mostrarles mucha evidencia de que la Biblia podemos confiar en ella. Y que si dice que va a venir un decreto de muerte, que se va a hacer una imagen global, mundial, y que todo aquel que no la adore va a ser muerto, créale que se va a cumplir eso. Pero van a haber personas fieles que van a ser como Jesús y van a preferir hasta dar la vida por nuestro Salvador antes de adorar un poder del dragón. Dios te llama a ti, mis hermanos. Dios me llama a mí para formar parte de este pueblo especial que ha sido transformado por la sangre de Jesús. Te invitamos durante esta semana que hemos iniciado ya con este primer tema. Mañana pasado, menos el día jueves hasta el otro sábado, vamos a estar compartiendo este tipo de mensaje. Y que la palabra de Dios, pidámosle al Señor que penetre en nuestro corazón, que lo contemplemos a través de su Sagrada Escritura como aquel príncipe jorobado, que me gusta presentar esta historia, porque debemos ser transformados. Esa es la preparación que debemos hacer, que nuestro carácter pueda cambiar. Y entonces había una vez un príncipe que tenía una joroba en la espalda y que se veía muy mal y estaba muy triste porque algún día iba a ser rey y todo el mundo se iba a reír de él porque un rey con joroba, imagínense. Entonces caminaba por el jardín del palacio todos los días y un día tuvo la siguiente idea. Dijo, me voy a hacer una estatua aquí en el jardín, pero sin la joroba. Así que se hizo la estatua, la puso ahí en el jardín y todos los días salía
a dar su vuelta por el jardín y miraba su estatua sin joroba y decía, ah, qué lindo sería que yo no tuviera joroba. Y tanto mirar hacia arriba, se fue enderezando y se le quitó la joroba. Le estoy explicando esto porque así como contempló este príncipe jorobado su propia imagen, se fue transformando, algo similar sucede en nuestro espíritu, en nuestra mente, que tanto contemplar a Jesús, somos transformados a su semejanza. Y Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para ser como Él, en todas las cosas, en todas las áreas. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes en este día sábado, y de haber compartido con la iglesia allá en Nueva York, y que Dios les bendiga grandemente.